Y bueno, aunque ya hablamos mucho del bachillerato y de cómo orientar a los jóvenes de la mejor forma en esta etapa de la educación, hoy es lunes de nuestra sección Orientación Vocacional y tenemos el placer de que nos acompañe en el estudio el licenciado Marco Antonio Bonaparte. Él es coordinador del Centro de Orientación Educativa, nada más y nada menos que de la Universidad Nacional Autónoma de México, y nos viene a platicar un poco más a fondo de, bueno, y una vez que ya superamos esta etapa del bachillerato, de la preparatoria, ¿cómo elegir una carrera? ¿Cómo hacen ustedes desde la Universidad Nacional Autónoma de México para orientar a los jóvenes en esta decisión pues muy trascendental para la vida de cualquier persona? Bienvenido, licenciado. Bueno, Abel, gracias por la invitación. Y bueno, es un proceso, que esto es lo primero que hay que entender, que la orientación se debe vivir como un proceso, ¿no? Es una toma de decisión a final de cuentas, y nosotros como seres humanos todos los días nos estamos enfrentando a esta toma de decisión desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, para saber cómo nos vamos a vestir, cómo vamos a llegar a la oficina, al trabajo, a la escuela. Son tomas de decisión, y el problema es que a veces no le damos la importancia a este proceso. Queremos resolver solamente a través de un examen vocacional, de una prueba, saber, como decían antes, para qué soy bueno y a qué me voy a dedicar, sin ver lo que es muy importante, que es el proyecto de vida, saber hacia dónde quiero encaminar mi proyecto de vida, y en esta cuestión dónde interviene la orientación. Entonces nosotros lo que trabajamos con los alumnos ya desde el bachillerato de la UNAM, y no solo con los alumnos de la UNAM, sino otros alumnos que nos quieren visitar, es ayudarles a entender este proyecto de vida y este proceso de orientación para una mejor toma de decisión, porque la mejor toma de decisión que pueden hacer es la que es informada. ¿Qué aspectos tiene que considerar primero un joven? Precisamente usted decía proyecto de vida, pero ¿cómo casar el proyecto de vida con el proyecto académico? Es decir, ¿en qué momentos hacen interferencia precisamente estos dos conceptos? Claro, se debe entender también que el proceso ahora ya no solamente es vocacional. Antes llamábamos orientación vocacional a toda la orientación. Ahora hay una orientación que es educativa, donde interviene lo vocacional, interviene lo personal, interviene lo profesional. Entonces ellos tienen que estar claros en todas estas áreas, conocerse a sí mismos, que es muy importante, y ahí, por ejemplo, entra este tema que comentábamos de los instrumentos de orientación vocacional, conocer cuáles son sus aptitudes, pero también cuáles son sus intereses, que ese es un factor muy importante. En años anteriores solamente se consideraba, como mencionaba, para qué eras bueno, y te obligaban en algunos casos a estudiar eso porque era para lo que eras bueno, a lo mejor para los números, las matemáticas, pero si no te gustaban, pues era muy probable que abandonaras. Entonces también considerar que no es solamente lo que los demás dicen, sino lo que yo quiero, porque desafortunadamente todavía se sigue dando el caso de alumnos que deciden su futuro a partir de lo que la familia va a decidir por ellos. Si toda su familia fue médicos, todos son abogados, todos son contadores, él tiene que ser lo mismo. O si resulta que mi mejor amigo, mi mejor amiga, mi pareja se va a una carrera, yo también quiero estar allí, aunque no sepa ni siquiera de qué se trata. Entonces lo primero es conocerse a sí mismo, conocer sus aptitudes, conocer sus intereses, y claro que también es importante ver el mercado laboral, hacia dónde me voy a enfocar. Por ejemplo, en este momento la universidad tiene ya 124 carreras, y desafortunadamente los alumnos siguen solamente eligiendo al principio las 12 más comunes de todos. Entonces esto es importante que sepan qué es lo que tienen, cuál es el abanico de oportunidades, y ellos en cuál de estos pueden ser más propensos a tener mayor probabilidad de éxito. Y es que son muchos factores. Me gustaría ver si nos podría ayudar a completar todos estos factores que son los que se tienen que tomar en cuenta. Ya hablamos de la aptitud, del gusto, de la salida laboral, del proyecto de vida. A lo mejor si queremos estudiar una carrera hay que considerar la institución que tenga un mayor prestigio en ese tipo de carreras o una mayor oferta. También tenemos que tomar en cuenta nuestros intereses, si queremos trabajar en una oficina, si queremos trabajar en campo, si queremos viajar, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían estos puntos principales a considerar para elegir una carrera? Además de estos que ya mencionamos, obviamente, de las aptitudes y los intereses, conocer, por ejemplo, esta oferta educativa que tienen las instituciones, porque a pesar de estas 124 carreras que mencionaba, la UNAM no tiene todas las carreras. Si yo quiero ser piloto, por ejemplo, aviador, pues no lo tenemos nosotros ahí. Mercadotecnia, turismo, que también son carreras, y como se mencionaba hace unos minutos, muchos alumnos pueden estudiar un bachillerato técnico, por ejemplo. Entonces necesitamos conocer también incluso cuánto cuesta estudiar una carrera, porque hay carreras que son más costosas que otras. Las instituciones,
instalaciones donde voy a estudiar de la institución que me interesa. En la universidad de estas 124 carreras hay varias de estas carreras que se imparten en diferentes centros, no solamente en Ciudad Universitaria, y eso tampoco lo conocemos. Y muchas veces creemos que por estar en Ciudad Universitaria son los mejores programas, y no necesariamente, no son los mismos los que se llevan, por ejemplo, en Ciudad Universitaria que en algunas de las facultades de estudios superiores. Y resulta que a veces las facultades de estudios superiores tienen mejores programas o más acordes a lo que yo necesito. Entonces, de ahí la importancia y sobre todo que el alumno se esfuerce un poquito en informarse para saber qué es exactamente lo que le va a servir a él, no a sus papás, no a su familia, sino a él, pensar en él mismo, ser un poquito egoísta y decidir a partir de lo que a él le va a servir. A ver, Marco Antonio, voy a hacer una especie de reflexión, a ver si es válido. ¿Qué es mejor que un joven diga, quiero ser, por decir algo, quiero ser embajador de México en España, por lo tanto estudio relaciones internacionales? O me gustan los idiomas mucho, por lo tanto estudio una carrera afín a esas habilidades que yo tengo o esas fijaciones, que puede ser también, ¿no? Yo quiero ser un empresario, por lo tanto estudio administración de empresa, o soy muy bueno con los números y me gusta mucho las habilidades administrativas, entonces estudio administración de empresa. Te tienes que ir primero hacia el futuro, pensar hacia el futuro y cómo te ves ubicado en el futuro, o tienes que partir, sobre todo cuando estás a punto de decidir ya la toma de decisiones, tienes que decidir a partir de tus habilidades. Yo creo que aquí depende un poquito porque, como comentaba hace rato, tiene que ver mucho con el proyecto de vida que tengas. Y a veces lo queremos decidir en el último minuto. Nosotros tenemos que empezar a trabajar con los alumnos desde el bachillerato, por ejemplo, en la universidad trabajamos a través de varios programas. Tenemos no solamente atención individual o atención grupal a través de talleres, sino también masiva. Trabajamos varios proyectos que les ayudan a los alumnos a visualizarse en el corto, mediano y largo plazo. Entonces tú tienes que estar preparado para ver primero, si no tienes un proyecto de vida, empezarlo a construir a partir de estos intereses, de estas aptitudes que tienes y saber que ese proyecto se puede modificar, que no es ya definitivo, que conforme van pasando los acontecimientos de tu vida se puede ir mejorando, se puede perfeccionar, nada es estático, todo se puede ir mejorando. Y entonces resulta que a lo mejor tú decidiste que era una carrera la que querías, que tenías esas habilidades, entraste y al final de cuentas te das cuenta que hay, o resulta que encuentras otras opciones, estas 124 carreras. Y recordar que la preparación no termina en la licenciatura, ahora hay algo más allá que son los posgrados y que eso también te puede permitir llegar a otra meta. Claro. Que uno siempre está a tiempo de tomar otras decisiones, corregir el camino, hacer otras cosas. Finalmente, licenciado Marco Antonio Bonaparte, nos gustaría que nos proporcionara unas redes sociales, página de internet, correo electrónico donde los jóvenes tanto de la UNAM como de otras instituciones puedan tener más orientación. Con todo gusto, nosotros pertenecemos a la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. Por sus siglas DGOAE, y toda la información que tenemos la pueden encontrar en nuestro portal www.dgoae.unam.mx. Perfecto, lo estamos viendo en pantalla. Pues muchísimas gracias. Varias preguntas todavía quedaron en el tintero. Ojalá podamos volver a contar con su presencia próximamente. Me hubiera gustado, por ejemplo, preguntarle qué tan viable es o no cambiar de carrera mientras toca el turno. Pero bueno, eso será para otra ocasión. Vamos a hacer una breve pausa. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.